Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Xiaomi Civi 1S, el nuevo terminal de gama media alta que ha presentado Xiaomi allí en China y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así, el año pasado conocimos esta nueva serie de Xiaomi, ¿no? La serie Civi, una serie que estaba centrada principalmente para un público más joven y que la verdad que funcionó muy bien con un primer terminal con un diseño muy bonito, unas características muy interesantes y un precio bastante bueno. Pues bien, hoy viene a renovarse con la nueva versión, el Civi 1S, un terminal que viene renovándose por dentro, por fuera es verdad que se ha quedado el diseño un poco más estancado, pero sigue siendo un diseño bastante bonito y con la misma cosa, centrado hacia un público joven. Primero de todo, como siempre, comenzamos por el diseño, ¿no? La parte más externa. En este caso contamos con un diseño que destaca mucho principalmente ese panel curvado, ¿no? Es habitual verlo en los gama alta, bastante sobre todo, pero en un gama media, media alta como en este caso, pues no suele ser tan normal. Es algo que destaca bastante a la vista, ¿no? Un panel bastante grande entre lo que cabe y sobre todo que lo principal, ¿no? Es decir, que está curvado por los lados. Por su parte trasera, una teleconfiguración de cámara metida en un módulo bastante parecido al del año pasado, si no igual. Y sobre todo los colores, ¿no? Unos colores que, bueno, a mí no me terminan de convencer mucho, es verdad que me gustan más los colores negros, más apagados por así decirlo, pero bueno, tiene también sus colores más vivos y tal para atraer a todo tipo de público joven, cuanto más mejor, ¿no? Con lo cual, un diseño, como siempre comento, subjetivo, depende de cada persona, te puede gustar más o menos, pero la verdad un diseño dentro de lo que cabe bastante bonito. Si pasamos a su ficha técnica, empezamos como siempre por la pantalla, ¿no? En este caso contamos con un panel AMOLED, curvado como he dicho anteriormente, de 6,55 pulgadas, resolución Full HD Plus y 120 Hz de tasa de refresco. Como vemos, a nivel de pantalla está muy bien, un tamaño grande dentro que cabe, aunque más o menos dentro de la media, es 6,55 pulgadas, con esa tan buena tecnología de panel AMOLED, que es curvado por los lados. Muy buena resolución de pantalla Full HD Plus y esos típicos 120 Hz de tasa de refresco que nos van a permitir que todo ello junto hagan una característica de pantalla muy buena, es decir, estamos ante un terminal que a nivel de pantalla no tenemos queja. Podríamos ponernos a decir que a lo mejor queremos más tasa de refresco, algo que no tendría mucho sentido, incluso a lo mejor un poco más de tamaño, cosa que realmente depende mucho de cada usuario, pero en general, ante esta característica, muy buena pantalla. Es muy buena pantalla y lo vamos a ver también, sobre todo con el procesador, ¿no? Y es que estrena el nuevo Qualcomm Snapdragon 778G Plus, un poco más largo de lo habitual de lo que estamos acostumbrados al nombre, ¿no? Pero un procesador que conocíamos hace relativamente poco y que viene un poco para renovar el ya conocido 778G, pero añadiendo ese plus, que significa que es más potencia, es más nuevo, es decir, nos va a rendir un poquito más de lo que ya nos rendía el 778G normal, ¿no? Si hablamos de este procesador, primero pues pertenece, como digo, a la serie 700 de Qualcomm, un gama media alta, es decir, un procesador potente. Le sumamos esa G al final del 778 que nos indica que estamos hablando de un procesador gaming, es decir, que cuando juguemos a juego nos va a exprimir un poquito más la potencia de lo habitual y sobre todo estamos hablando de la versión nueva, la versión Plus, es decir, si ya de por sí cuando estábamos jugando, cuando estábamos haciendo procesos grandes, se exprimía un poco porque es un procesador dentro de la gama media alta bastante potente, pues ese Plus va a conseguir que aún se exprima un poquito más, aún de todo un poquito más de potencia y aún mejore un poco más el rendimiento. Con lo cual estamos ante un procesador muy bueno, es decir, es un procesador perfecto para este terminal que nos va a rendir mucho, nos va a dar tanto rendimiento como potencia necesaria y también que no se nos olvide conectividad 5G tanto en redes SA como en NSA. Con lo cual yo era un procesador que no lo hemos conocido mucho, la verdad que no lo hemos visto en muchos terminales, pero es un procesador muy bueno y con muchísima potencia dentro de esta gama. Con lo cual vemos como ya no solo a nivel de pantalla, sino que a nivel de procesador, a nivel de potencia, está muy bien. A este procesador le acompañan dos versiones de memoria RAM de 8 y 12 y las dos versiones típicas de almacenamiento interno de 128 y 256 GB. Como veis, bueno, pues tenemos más o menos memoria RAM, eso ya sabemos, influye un poquito en cuánto más queramos exprimir el procesador, pues obviamente lo vamos a exprimir un poco más si tenemos 12 en vez de 8, pero tampoco es que haya gran cambio. Y como siempre, pues el mismo almacenamiento, 128 o 256. Está muy bien porque son las versiones típicas y la verdad que comprimen muy bien tanto con el procesador como con la potencia necesaria y con este terminal. Realmente no necesitamos ni 16, ni 18, ni más gigas de RAM y la verdad menos memoria de almacenamiento interno no sería algo normal. Es verdad que con una versión de 64 GB conseguiríamos un precio un poco más bajo, pero al fin y al cabo saldríamos un poco perdiendo, ¿no? Con lo cual, almacenamiento interno y memoria RAM pues está muy bien. Bien, es que hablando de un terminal que está enfocado hacia un público joven, ya no son los que vayan a jugar, por eso de ahí la gran potencia y gran calidad de pantalla, sino también
vamos a utilizar mucho el apartado fotográfico, un apartado que la verdad que se ha vuelto bastante importante en este terminal. Por ello contamos con una teleconfiguración bastante interesante, protagonizada por un sensor de 64 megapíxeles, al que le acompaña un gran angular de 8 y una lente macro de 2. Tres sensores que aunan una teleconfiguración muy buena y muy interesante, sobre todo si la dividimos un poco, ¿no? Primero, el sensor principal de 64 megapíxeles, un sensor muy conocido, es el Samsung GW3, un sensor ya conocido, que hemos visto en bastantes terminales, tanto de gama media alta y algún que otro gama alta por ahí, y sabemos que es un sensor principal muy bueno, que rinde muy bien. Le acompaña, como digo, ese gran angular de 8 y esa lente de macro de 2, que son dos sensores, uno de Sony y otro de Samsung, que aunan, como digo, una triple configuración muy interesante, porque vamos a necesitar ya no solo con potencia, sino que la calidad fotográfica en estos terminales sea muy buena, es decir, que rinda bien de noche, que rinda bien en situaciones de baja luz, que haga buena fotografía, que tenga gran calidad, etcétera, ¿no? Porque al fin y al cabo los jóvenes son los que principalmente utilizan más la cámara, ¿no? Con lo cual, muy buen apartado fotográfico. Es verdad que no lo hemos probado, pero desde las características ya nos indica, con el tipo de sensor y cómo está configurado, que va a rendir muy bien y va a hacer una fotografía muy buena. También, si le damos la vuelta al terminal, nos encontramos ante un sensor de cámara selfie, en este caso de 32 megapíxeles, ¿no? También de sensor de Sony. Todo ello, tanto cámara selfie, que también los jóvenes son muchos de echarse selfie, etcétera, bueno, jóvenes, claro, entre ellos yo obviamente, pues son muchos de echarnos selfie, etcétera, pues también necesitamos no solo una gran calidad para hacer fotografías externas, sino también a la hora de las cámaras selfie, pues poder hacer muy buena fotografía. Y un sensor de 32 megapíxeles, en este caso este de Sony, nos va a terminar como de aunar esa configuración tanto externa como interna, dándole una gran calidad, ¿no? Es decir, no nos vamos a poder quejar de mala calidad en este terminal. Nos podemos quejar de otras cosas, que ahora hablaremos un poco, pero realmente de calidad fotográfica y de potencia es lo que menos nos podemos quejar. Bien, otro apartado importante, ya no solo potencia y apartado fotográfico, sino la autonomía, es decir, vamos a utilizar mucho el terminal y lo que menos queremos es depender mucho de un cargador, ¿no? En este caso más o menos lo ha equilibrado bastante bien Xiaomi, con una batería de 4500 mAh y una carga rápida de 55 vatios. Como veis, más o menos equilibrio, es decir, tenemos una batería, una autonomía que ahí sí que va a depender mucho el uso que le demos, podrá llegar o no al día completo. 4500 suele ser más o menos una batería que yo siempre recomiendo buena, ¿no? Estamos hablando de un procesador potente, pero también muy eficiente, y un terminal que más o menos, como es un gama media alta, no va a gastar en un principio mucho. Pero ahí, como digo, influye cuánto lo utilicemos y cómo lo utilicemos nosotros, es decir, si le vamos a dar un uso más intensivo, hay más probabilidades de que no termine el día. Ahí lo viene a solucionar un poco esas 55 vatios de carga rápida, ¿no? Es decir, si al final conseguimos gastar la batería antes del día completo, es decir, no completamos el día de autonomía, pues esos 55 vatios vienen incluso a cortar como puedan los tiempos de carga, ¿no? Es decir, si has gastado la batería porque le has dado un uso muy intensivo, pues que la carga al menos se te haga lo menor tiempo posible, ¿no? De ahí esos 55 vatios que nos aseguran una carga rápida bastante buena, es decir, unos tiempos de carga muy buenos. Un poco un equilibrio, buena batería, tampoco sin pasarse ni poner muy poca, más o menos como yo siempre digo, 4500 muy buena, y esos 55 vatios para suplir esa autonomía, ¿no? Esos tiempos de carga y reducirlo cuanto más o menos se pueda, ¿no? Más o menos, como vemos, nos damos cuenta un poco repasando el terminal por encima, buen panel, buena pantalla en general, muy buen procesador. A mí lo que más me destaca, tendrá buena fotografía y buena batería también, pero para mí principalmente el procesador es lo que más me llama la atención, ¿no? Ese nuevo 778G Plus, que nos va a rendir y nos va a dar muchísima más potencia del que ya nos daba el propio 778G normal, ¿no? Con lo cual, por encima, un terminal muy interesante, con muy buenas características, y como digo, que ahora veremos el precio, pero la verdad que se ajusta muy bien tanto precio como característica. Bueno, no nos olvidemos del resto de características, como siempre pues, contamos con NFC, contamos con Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, contamos con certificación HRS, Dolby Atmos, contamos también con Android 12 y MIUI 13, entre otras características, ¿no? Como digo, un poco pues las características habituales de un terminal de hoy en día. Bien, os he comentado, como he dicho antes, todas las características, un terminal muy bonito, con muy buenas características, y vale importante el precio, porque este terminal podrá tener las mejores características, pero el precio es lo que más o menos nos hace saber si vamos a querer optar por él o no. Bien, en su versión más básica de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno, tiene un precio de 327 euros al cambio. Es decir, directamente cogemos los yuanes a euros, no le estamos sumando ni tasa ni impuestos, que en el caso que llegara de forma global, sí le tendríamos que sumar. Aún así, 330 euros, para más o menos redondear un poco, es un precio muy bueno por un terminal de esta característica, con este diseño y más o menos para lo que está enfocado. Es un terminal
con un precio más o menos asequible, porque ya sabemos que no buscamos un terminal de 500 o 600 euros, estamos buscando un gama media alta que tenga un precio dentro de sus características más o menos asequible, y lo consigue, es decir, un precio muy bueno para un terminal con potencia, para un terminal con muy buen apartado fotográfico, con muy buen panel, sobre todo lo más interesante, que es curvado, y con buena batería y carga rápida. Yo lo veo la verdad como un terminal muy a tener en cuenta. Podrá tener sus fallos, sobre todo a nivel de software, es decir, ahí ya Xiaomi sabemos que entra siempre un poco mete la pata, pero el resto, más o menos de externo, es decir, de tanto las características que tiene este terminal, pues sí que nos pintan como un terminal muy interesante y muy a tener en cuenta. Déjame abajo en los comentarios qué te parece este nuevo Xiaomi Civi 1S, que de momento, obviamente, pues no conocemos si llegará de forma global o no. Es probable que no, porque está enfocado más hacia aquel mercado natal, pero nunca se sabe lo que puede hacer Xiaomi. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción, y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!